Allinchamusqas kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis wawqipanakunas ñañas nuqa walaqlla kasani. Kankuna yachankichis ña kay España suymantapachas rimarimusaykichis nuqaypata sutiymaki. Kay killachaw p'unchaypi apamusaykichis kay takiy runa Eugenio Challapa nisqata. Pay takirinqa Tata San Juan nisqata. Imarayku kay chaskisqa Diego Esteban 5579 pay maña 78 pay mañarimun kay takiy uyarikunanchispaq qhawarikunanchispa. Chantapis mañariyman kay runa masisniyta kay Bolivia suyumanta qillqarimuchunku tukuy yachasqankuta kay takiy runamanta. Chayma hina pichus tinkunqa kay videowan yachanqa maymantachus kay takiy runa, masqa watamantañachus takikun, may llaqtitamantachus, chayta tukuy ima yachasqaykichis qillqarimunchisa. Chayma hina qankuna mañariykichisman qhawarinaykichista uyarinaykichista kay canal chay chika videos karisan qhawarikunaykichispa uyarikunaykichispaq. Chayma hina qankuna mañamunkichisman ima takiy runatachus uyarikuy qhawarikuy munankichis. Chayma hinataq riqsisun astawan takiy runasta, astawan takiykunasta, chayma hinataq kay canal wiñanqa, miranqa. Hinallatataq mañaykichisman may canalmanchus riqtichisqankunaqa hinaykichis tiyanqa Magui Sin Fronterasman hamurisayku nispa. Chayma hina yachanqanku kay takiy runas imaynatachus yanapanchis kay canalpi takiyninkuta qhawarinchis uyarinchis. Kunan rimaris Castilla Gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy lunes les traigo a Eugenio Challapa a petición del suscriptor Diego Esteban 5578. Por él vamos a ver y escuchar la canción Tata San Juan. Esta canción es hermosa. No sé si lo han escuchado. Es en el idioma aymara. Ya ustedes me dirán si han escuchado o no. También pedir a mis hermanos bolivianos que comenten todo lo que sepan de Eugenio Challapa. De esa forma, las personas que coincidan con este vídeo tendrán buena información del artista, de dónde es, desde qué año toca, canta, interpreta, compone, todo eso, todo lo que ustedes sepan, comenten. De esa forma ayudamos a los artistas. También pedirles a todos ustedes que vayan viendo los vídeos que tenemos aquí en el canal, en su diversidad de géneros musicales, así también pueden sugerir a sus artistas preferidos para seguir apoyando. De esa forma conoceremos a más artistas, escucharemos más canciones, veremos más vídeos que nos enseñan los lugares de donde son los artistas. A veces ya los vídeos lo hacen como una serie corta. Hay tantas formas de disfrutar de los artistas. ¿Qué más? Bueno, yo creo que... y también pedirles, si ustedes van a los canales de los artistas, mencionen el canal Magui Sin Fronteras, decir que están yendo de ese canal, para que los artistas vean que aquí estamos apoyando su trabajo, su material, sus proyectos. Y según a eso nosotros también vamos a ir creciendo poco a poco, a paso seguro, ¿no? Bueno, la canción que va a interpretar Eugenio Challapa es Tata San Juan. En español, Tata es padre o papá, ¿no? Papá San Juan. Vamos a ver cómo es que nos interpreta Eugenio Challapa y según a eso yo comentaré lo que yo sienta o piense con respecto a la canción. Alguna pillaqtamas y suyarispa hawarispa kaita kaita. Se imagina y machos richardson kachis. Se imagina ta qillqarimunchisa. Kunan qallarina uyarita hawarita kaita kaita.
ya empieza la canción con fuerza, ¿no? Al mismo tiempo escuchamos la tarca, los sicus, los bombos. Es música autóctona, típica andino, se puede decir. Y al mismo tiempo hemos escuchado el pututu. El pututu es un cuerno de vaca y también utiliza la concha del mar y otros instrumentos que suena de esa forma. Normalmente suena el pututo para hacer una reunión en el pueblo cuando pasa un acontecimiento que afecta a toda la comunidad, como se puede decir. No ganin y ya más ñapis kallpawan qallarin kaytaki. Chay imaginata unini kaytaki autóctono, ¿eh? Sut ella, imaginatachus kaytaki qallarin. Chaymahinataq uyarinchis putututa waqachinku, imapaq yawar ayllupi tantakunankupaq, ichapis huk willay o huk yachay tiyan chayta yachanankupaq tukuy llaqta, chaymahinataq uyarinallanapuni kay takiyta imanispachus takirimunqanku. Como para bailar con la huipala, ¿eh? Sumasi baile ratamarta y vas a purtana. La casa Juana Naya Panguarta Sumasi baile ratamarta y vas a purtana. La casa Juana Naya Panguarta También decir que esta canción ha sido interpretada por el grupo Inti Illimani, porque es una canción que es originaria de Antofagasta, del lado de Bolivia, ¿no? Eh, pero como ustedes ven, los artistas van compartiendo su trabajo y cada artista que interpreta lo pone, ¿cómo les puedo decir? Mm, un ritmo diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo decirles también que la música autóctona para mí es el origen del folclore de la actualidad de hoy en día que escuchamos el folclore ya con mezcla de instrumentos, tanto antiguos como modernos, ¿no? Disfrutamos de todo lo que han hecho los músicos de antaño. A mí me hace recuerdo estas canciones de cuando los profesores de música nos enseñaban a bailar la tarqueada, la sicuriada, bailar los pasitos, su vestimenta. Todo eso me hace recuerdo. ¿Ustedes qué recuerdan al escuchar esta canción? No ganini llaqtamashis kaytaki ancha sumaq. Chay imagina kay t'uqpa inti Illimani paypis takirinku. Imarayku ancha sumaq. Chantami nillanitaq kay taki autóctono típico. Sapin kanman kay folclore boliviano nisqamanta, qamkuna uyarinkichishña imaynachus kunan kay pachapi folclore tiyan ch'aqwaku, guitarra, trompetas, ñapis tukuy instrumentos chaqrukunku. Man ñawpaq hinachu ñawpaqa kaq charango, quena, tarka, bombo, chayta waqarichiq kanku, chayma hinataq takiykaq. Ñuqata yuyarichiwan huch'uy kasaqtij yachay wasiman riqkayku kay yachachiq takiykunastaqa paykuna mañawaq kayku tusuyta, tarkiata, sicuriata, p'achawaq kayku yachachiwaq kayku tusuyta, chayma hina wiphalay suriq kayku yachaq wasipi. Chayta yuyarini, kunan uyarina.
También puedo decir que es una plegaria la canción a Tata San Juan. Mañacuy kaman kay Tata San Juan pa kankuna yachankichishña, manachu. También decir que esta canción puede ser dedicada a un santo, a Tata San Juan, como se puede decir, porque antes en los pueblos, en nuestros hermanos originarios, como se puede decir, de nuestras culturas, ellos, su forma de celebrar, de hacer una gran fiesta, era con este tipo de músicas hacían la fiesta, músicas autóctonas, bailes autóctonos típicos de la región de un pueblo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, porque además la canción está cantada, como digo, en el idioma aymara. Si alguien puede traducir lo que deja en el comentario para que se entere la gente de qué se trata. Para mí es una plegaria porque dice guaguagana, o guagua en quechua también es bebé o niño, después bailar, pedir, eso es lo que entiendo en lo poco que entiendo de Aymara. No sé, si ustedes ya me hacen ese favor, aquellas personas que son quechua, mejor dicho, Aymara hablantes, que lo traduzcan, me harían un gran favor. No ganini llaqtamasis, kay takiykama mañakuy, imapaq tata San Juan, Wilkachakana wasipi, santo tiyan sutichasqa tata San Juan. Chayman mañakunku, chayman ruwanku hatun raymita, chaypi tusunku, chaypi wawas, hatun mamas, hatun tatas tantakuytawan mañakunku. Chayta noqa t'ukurini kay takiy uyarispa. Chantapis kay rimayqa risan Aymarapi, ichapis runamasinchis Aymara rimaqkuna qillqarimunkuman imani munanchus, nin wawakana nin, tusuna nin, mañakuna nin, chayta noqa kay takiypi uyarini, kunan uyarinallapuña. Bailes típicos de Bolivia, casi de todas las partes andinas, saben tocar lo que es la zampoña, lo que es el siku, la tarca y muchos instrumentos típicos autóctonos, ¿no? Y esta música es para mí el origen del folclore, el origen de la música boliviana, ecuatoriana, chilena, argentina y tantos otros países que existen en Sudamérica. Y no sé si se han dado cuenta, la canción ha empezado con fuerza y ha ido bajando de tonalidad y callándose poquito, ¿no?
terminando casi en nada. Es una bonita canción para mí. Me gusta a mí escuchar este tipo de músicas porque a mí me lleva a mi infancia, a mi niñez. Tantas personas de antaño quizás se recordarán muchas cosas al escuchar este tipo de canciones. No lo sé, yo lo que siento ya les he expresado. Y como siempre, voy a dejar el link del canal donde estamos viendo este video para que ustedes visiten ese canal. Ya depende de ustedes si quieren suscribirse o no. Y así vamos a seguir escuchando músicas en diferentes canales. Ya saben por qué, porque si yo a veces voy al canal oficial del artista, a veces me bloquean. Entonces, ya sé de qué artistas me han ido bloqueando. Entonces, cuando me pidan de esos artistas, buscaré otras opciones en otros canales. Bueno, hasta aquí, gente. Nos vemos en otro vídeo. Loganini llaqtama isqankuna uyarinkichis kay imaynatachu takirimun kay aymara rimaypi imatachu yuyarichiwan nimuykichis ichapish kay waq runas uyaritawan yuyarikunqanku llaqtankumanta imaynatachu kawsakurqanku chayta chayman hina nillanita kay q'aytuta hina saqasaq kay kanalmanta qankuna manta suscribikuy munankichis chaskikuy munankichis chaskikuychis hina yanapasun chantapis hina waq canales mas q'arisani qhawarinapaq takikunasta imarayku hark'arikamun wicharichinayta kay canal niman kay YouTube wakin artistas manta chay artistas mañamuwankichis chaqa mas q'arisaq waq canalespi manaña canales oficiales ninman risaqñachu imarayku hark'arikamun kay YouTube charaykus kunan kaykamalla kachun llaqta masis allin pachi waq videopi tinkusun.